terminando con todo lo que hemos hecho del modelo declarativo, entonces ahora vamos a hacer una pequeña disquisición sobre qué significa eso de diseñar programas en pequeño en el modelo declarativo. Vamos a ver una metodología de diseño, unos componentes, hablar sobre componentes de software y sobre el mundo real. Resulta que cuando uno hace programas, pues tiene que ver si está programando en pequeño o en grande. ¿Qué significa programar en pequeño? Son los programas que uno escribe uno solo, por una persona, ¿cierto? En un tiempo corto. Mientras que los programas en grande son los que escriben más de una persona en un tiempo largo. Entonces, aquí realmente en este curso estamos trabajando con programas pequeños, luego vamos a pensar una metodología para diseño de programas en pequeño. Pero una metodología que mezcle la creatividad, es decir, que no me coarte mi creatividad, pero que tenga algo de rigurosidad. Entonces, la metodología recomendada para desarrollar programas aquí con el modelo declarativo es la siguiente. Primero, especificar muy bien lo que voy a hacer, pero puede especificarlo empezando informalmente, pero informalmente significa que hay que escribir de forma precisa, en lenguaje natural, las entradas, las salidas y la relación que hay entre esas entradas y esas salidas. También hay lenguajes formales para especificar, pero digamos, nos contentamos con una buena especificación en lenguaje natural. Dar ejemplos de lo que uno espera que haga el programa que uno va a hacer, y esos ejemplos deben presionar, digamos, al programa para que el programa funcione bien en los casos críticos y en los casos estándar. La idea es que esos ejemplos que uno pone antes de programar deben servir después para probar que el programa funcionó. Hacer una exploración, es decir, utilizar la interfaz interactiva, o sea, la que estamos usando aquí para hacer programas pequeños, para experimentar con fragmentos de programa. Y entonces uno va viendo que los pedacitos que va haciendo funcionan. Y eso tiene una visión, así tiene una visión más clara de lo que es la estructura del programa. Luego sí dedicarse a estructurar y a codificar, pero fíjense que hemos pasado 3 etapas sin hacer código todavía. Aquí hacemos un bosquejo aproximado de las operaciones que se necesitan y cómo lograr que esas operaciones se comporten bien juntas. Las operaciones deben ser sencillas y agrupadas en módulos. Por último, comprobamos y razonamos. Comprobamos quiere decir que hacemos algunos casos de prueba, incluyendo los ejemplos, pero también razonamos sobre el programa y podemos razonar y decir, mire, esto quedó bien por tal y tal razón, no solamente porque en esos casos funcionó bien, sino porque mire cómo lo hice, o hice la aproximación de iteraciones que mostré en un video pasado y en el que usábamos invariantes para mostrar que eso funcionaba bien, o hice alguna inducción para probar que un programa recursivo funciona. O sea, todo eso es razonar sobre el programa. Y también podemos razonar sobre su complejidad, cuánto se demora, cuántas operaciones hace, etc. Y al final hacemos un juicio de calidad. Si resolvió lo que hice, el problema planteado, es correcto, es eficiente, se puede mantener, se puede extender, es sencillo. Esa es la metodología recomendada para hacer programas en pequeño. Ahora, cuando uno hace programas en grande, entonces los organiza normalmente en componentes de software. Entonces, ¿qué es un componente? Es una unidad lógica que implementa un conjunto de operaciones relacionadas de alguna manera. Cada unidad lógica consta de 2 partes, una interfaz y una implementación. ¿Sí? La interfaz es lo visible y lo que va a usar el usuario del componente. Es como él va a usar las cosas que yo hice. ¿Sí? Y la unidad lógica puede usar otras partes, puede usar otras unidades lógicas como parte de su implementación. Ahora, ¿qué va a hacer un programa? Entonces, un grafo dirigido de unidades lógicas. Esas unidades lógicas se van a llamar componentes o módulos, y aquí lo vamos a definir precisamente. ¿Qué entendemos nosotros por un módulo? Entonces, un módulo agrupa un conjunto de operaciones relacionadas en una sola entidad que posee una interfaz y una implementación. Esos son nuestros componentes, nuestros módulos, y eso es lo que llamaremos módulos en este curso. Tienen una interfaz, que es un registro donde se embeben las operaciones, para eso el embebimiento, relacionadas del lenguaje, y tiene una implementación, que es un conjunto de entidades del lenguaje o declaraciones a las que se puede acceder por medio de la interfaz, pero están ocultas, solamente se puede acceder vía la interfaz. ¿Cómo se especifica un módulo? Eso es un módulo. La especificación de un módulo, ¿qué es? Es una plantilla que crea un módulo cada que instancia y se llaman functors aquí. Ese es el nombre que se le dio aquí. Un functor es un módulo, es una plantilla, es una especificación de módulo
Es una función cuyos argumentos son los módulos que se necesitan y cuyos resultados es un módulo nuevo. O sea, una especificación de módulo es como un constructor de módulos que recibe módulos que voy a usar, funciones nuevas que voy a implementar y devuelve un módulo con esas funciones nuevas que voy a implementar. Y uno puede construir también aplicaciones autónomas, que es un funtor que se evalúa cuando empieza el programa. Entonces, vamos ahorita vamos a mostrar un ejemplo de estos funtores y módulos, etcétera, con un ejemplo, con un programa aquí, que es un programa para hacer un análisis de un texto, de cuántas frecuencias hay las palabras en un texto. Entonces, simplemente para efectos de sintaxis, vamos a tener un functor que es una sintaxis que dice functor, que tiene una parte que exporta, una parte que importa, que son los módulos de los que se alimenta, y los procedimientos que él implementa. Ese es el soporte lingüístico que hay para eso. Pero en general, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a hacer es una función, por ejemplo, la función para el funtor de las listas se llamará myListFunctor, que va a implementar todas esas funciones append, no sé qué, tal, las que sirven para listas, y que va a exportar en un registro aquellas funciones o procedimientos que quiere que otros los puedan usar. Entonces, eso es lo que está embebido en esta abstracción lingüística que se llama functor. Entonces, miremos un poquito, aunque rápidamente, cómo se hace esto aquí. Yo los insto a que ustedes en sus casas, en su computador, prueben estas cosas y aprendan a usarlas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un functor, vamos a hacer un programita que coge un archivo que tiene palabras, por ejemplo, este archivo que tiene algo, alga, salga, y que me devuelve cuántas veces se repite cada palabra. Una cosa muy sencilla, en este caso devolverá que algo se repite 2 veces, salga una vez y salga una vez. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Entonces, primero que todo, él dice, vea, yo voy a usar un módulo que se llama dict, que se llama diccionarios para manejar diccionarios, un módulo que se llama file para manejar archivos, para poder leer ese archivo, y un módulo que se llama qtk para poder hacer una interfaz gráfica. Entonces, por ahora no necesitamos detallar qué es lo que hace esto, sino simplemente ver la estructura de un programa en OZ con functors. Entonces, aquí tengo esta parte de import que dice qué módulos voy a usar que ya existen. Luego tengo mi definición de cosas. Entonces aquí tengo una función que se llama carácter de palabra, que hace algo, una función palabra a átomo, una función incrementar palabra, una función caracteres a palabras, que lo que hacen es procesar el texto que yo voy a leer, ¿cierto? Una función contar palabras que cuenta cuántas veces hay una palabra, una función frecuencias de palabras. Todo eso está hecho en el módulo declarativo. Y aquí está básicamente lo que hace el programa. Lee de un archivo las palabras, luego las procesa, las guarda en un diccionario, ¿cierto? Con las claves, las guarda con claves la frecuencia que produce la palabra, luego las ordena y luego me las escribe en una interfaz gráfica cuáles son las palabras, me las muestra ordenaditas y cuántas veces sale. Eso es todo lo que hace este programa. Entonces fíjense que es un functor. Entonces en OZ los functor no son funciones directamente para ejecutar, sino son para compilar. Entonces uno usa en la interfaz de OZ, busca donde dice compilar, y en compilar uno puede compilar para crear un módulo o compilar para crear una aplicación autónoma. En este caso vamos a compilar para crear una aplicación autónoma porque solo queremos ejecutarla una vez termine, no un módulo para que otros usen. Entonces le ponemos el "-x", compilamos y entonces él crea un programa que se llama, igual que el archivo, se llama WordApp. Entonces lo vamos a correr y lo vamos a correr con el archivo de prueba. Recuerden que prueba tenía esas 4 palabras adentro. Entonces vamos a correr WordApp con el archivo de prueba y aquí me sale entonces una interfaz gráfica donde uno muestra, vea, algo sale 2 veces, salga sale una vez y alga sale una vez. Esto es lo que tiene que ver con cómo en el modelo declarativo qué es un componente y cómo se compilan, etc. Entonces, en el mundo real vimos aquí que hay requerimientos no declarativos. Entonces, fíjense que para conectar un programa declarativo al mundo real se necesitan cosas como el manejo de archivos. Para eso es el módulo file.
o se necesitan cosas como interfaces gráficas, para eso es el módulo QTK, o se necesita compilar algo para que me dé un programa, para eso es el Functor. O sea que el modelo declarativo necesita de cosas que lo conectan al mundo real, que son no declarativas como estas que mostramos aquí. Los invito a que hagan programitas y cosas para probar todos estos conceptos.